Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts a este nou espai que obrim, les festes a debat des de l'oposició, com ja vos vaig anunciar en els vídeos informatius que pujàvem per a comentar-vos de a què anava a anar la cosa. Com sabeu, és un espai de reflexió també propositiu per a parlar de la realitat i de les coses que hem de millorar en la festa. I què millor manera de començar este nou espai, este nou programa, en una persona que ha estat al peu del canó també en les festes en cultura festiva, en este caso, en cultura festiva, Carlos Galeana, qué manera de empezar también, te digo, este espacio. Sí, bueno, Empezamos por todo lo alto. bueno, ahora veremos, ahora veremos. Bueno, antes de todo, yo quería preguntarte cómo está Carlos Galeana después de todo. Supongo que habrás tenido también un tiempo para relajarte, desconectar un poco también. Pues sí, la verdad es que sí que bastante relajado, no sé si se me ve en la cara, ¿no? Pero después, evidentemente, de 8 años de trabajo en el ayuntamiento y los 3 últimos al frente de Cultura Festiva, con ese ritmo y ese estrés que conlleva esa concejalía, pues ahora bastante más tranquilo, relajado, tomándome un año sabático para reflexionar, para pensar, escribir, eso. Desde fuera se ve diferente, ¿no? Sí, la verdad es que se ve muy diferente porque la verdad es que cuando estás dentro todos son fallas, todos son fiestas, te da la impresión de que todo el mundo a tu alrededor está pensando en eso, ¿no? Y cuando estás fuera, pues te das cuenta que pues, no todo el mundo está pendiente ni de lo que haces, ni de lo que dices, ni sabe qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pues, se toma con un poquito más de perspectiva y se agradece. Yo creo que era una buena manera empezar justamente con un perfil como el tuyo, Carlos, porque, bueno, eres de los últimos concejales recientes que ha tenido Junta Central Fallera y las fiestas de esta ciudad, que ahora mismo tampoco está en el gobierno, ¿no? Porque Pere lo fue, está en el gobierno, Santi ahora que también está. Y No creo sé, que no qué sé si mejor. Santi vendrá a este Oye, bueno, espacio, pero bueno. podría estar invitado, podríamos reflexionar perfectamente sobre la realidad de las fiestas. Pero creo que es un perfil muy bueno porque al final, ¿quién mejor que un concejal de fiestas para saber cómo se gestiona la fiesta y las dificultades también que muchas veces se tiene en el día a día, ¿no? De construir mejor pues las fiestas y un futuro sobre las tradiciones. Pues la verdad es que es muy complejo porque tú al final estás gestionando sentimientos, ¿no? Porque al fin y al cabo las fiestas, aparte de ser fiesta, pues tú lo sabes porque tú ayer has participado muchísimo en esta ciudad de las fiestas. Te tengo que contar poco, ¿no? Pero sabes que hay un sentimiento ahí que la gente lo vive con mucha pasión. Entonces, gestionar la pasión es complicado. Y luego está la parte administrativa, oye, pura y dura, ¿no? Que esto no es como una licencia de actividad, pues que no la das hoy, la das mañana, pues bueno, no pasa nada, ¿no? El problema de las fiestas es que el 22 de enero es San Vicente Mártir y ese es el 22 de enero y no hay, el del 15 al 19 son fallas y son fallas que esa fecha, no son el 20, no puedes retrasar las cosas, ¿no? La dinámica de las fiestas pues es así, entonces claro, tiene esa dificultad administrativa, ¿no? Y aparte ya lo que te decía antes, ¿no? El gestionar, sabes que cualquier cosa, la elección de la fallera mayor, la elección de la honorable, el color del traje, los pendientes de no sé quién, todo eso ya levanta pasiones, ¿no? Entonces eso es muy complicado de gestionar. Yo, mira, iba a preguntarte por ahí, ahora que estás hablando de la gestión, de las dificultades que tiene también, ¿no? Estar en la concejalía, en tu caso de cultura festiva, porque aún no estaban separadas ambas concejalías, ahora ya sabes. Nosotros, por lo menos, yo desde mi punto de vista sí que he sido crítica porque creo que no beneficia para nada a la ciudad en general, pero a mí sí que me gustaría saber tu opinión, ya que has estado desde dentro del ayuntamiento, que has llevado ambas concejalías, la decisión que toma este gobierno de separar las concejalías. Ahora tenemos concejalía de fallas, que la lleva Santiago Ballester, y la concejalía de fiestas, que la lleva Mónica Gil. Para mí, sinceramente, es un error garrafal separar las dos cosas, ¿no? Eh, y yo creo que a las fallas tampoco le vienen bien, ¿no? Ni el destacarlas, ni darles un papel destacado sobre otro tipo de fiestas. Y aparte es porque administrativamente, si encima están compartiendo servicios, es lo que te he dicho, ¿a qué van a dar prioridad los funcionarios y las funcionarias? ¿Quién va a mandar sobre ellos? ¿Quién va a decir qué expedientes se tramitan antes, ¿no? Luego, si una falla, por ejemplo, ahora que estamos a punto de empezar con el tema de Sambla, y si una falla está haciendo una fiesta y tiene algún problema, ¿a quién va? ¿A quién se dirige? A su concejal de fallas porque es una falla, a la concejalía de fiestas porque es una fiesta, al de espacio público porque es espacio público. Al final es complicar la existencia y creo que es un error. Creo que tiene que haber una persona que lleve toda la cultura festiva, ¿no? Y que esté atento de todas las cosas. Y sobre todo lo que te digo también, ¿no? El tema de destacar a algo por encima de las fallas, por encima, si las fallas ya tienen suficientemente protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es un error. Es una cuestión, yo supongo que de negociaciones, pero
no sé, la señora Catalá debía haber sido valiente y haberse lo dado todo al partido que lo reclamaba, ¿no? Y aparte, pones a una persona al frente de las fiestas que no solo que desconozca las fiestas, que también, y eso tampoco creo que sea un problema, porque yo cuando entré tampoco conocía ni los mercados ni el comercio, al final uno pues aprende, se forma y tal, es que no tiene ningún interés tampoco en las fiestas de esta ciudad, no la tiene. Entonces, ir a los sitios a decir, es que no tengo ni idea, ya, pues oiga, póngase las pilas, estudiese quién es quién y mira a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, pero fíjate que esperamos de un partido con pues, esa ideología que tiene, con ese programa que tiene y que le interesa nada la cultura y la cultura festiva en este caso, ¿no? Pues es lo que tenemos. Lo vimos además, yo lo tengo que decir porque nosotros estamos en la oposición y dentro de las posibilidades que tenemos para poder hacer cosas respecto a las fiestas, lo vimos, ya sabes que nosotros tenemos comisiones donde se debate más concretamente y ahí entran muchos temas de fiestas. En una de ellas, con las subvenciones nominativas, que ahí vengo también a lo mismo del problema que ha habido con la separación, porque eso es muy del servicio. Ya hubo un problema con las subvenciones nominativas, que sabes que son la subvención más importante que reciben las fiestas. Habían fiestas que no entraban dentro de las nominativas, había fiestas a las que se le había recortado, otras fiestas que directamente no aparecían, y ni siquiera la propia concejala de Vox, en este caso Mónica Gil, sabía. Es que yo recuerdo estar en la comisión y tener que decirle a la oposición las fiestas que se les habían pasado dentro de los presupuestos. Claro, lo que te digo, que al dividirlo, por ejemplo, que yo recuerde, creo que la Federación de Fallas de Primera tiene subvención, las de especial creo que también, ahora estoy hablando de memoria, creo que tiene la agrupación de fallas de Ruzafa porque hace el 9 de octubre. Claro, todo eso era de quien va a depender, porque las fallas dependen mucho de Junta Central Fallera, ¿no? del concejal de fallas en este caso, pero tienen que dirigirse a una tercera persona que de repente a lo mejor decidirá que no va a darles esa subvención tan importante. Por ejemplo, el Tirán de Yetra, de Nacional, también tenía una subvención. Quiero decir, te estoy hablando de subvenciones, así que recuerde que dependan de las fallas, ¿no? Yo creo que es un error, pero incluso más allá de eso, confundir los dos San Vicentes, que es algo como muy básico en esta ciudad, tienes que saber quién es quién, pero es que el año pasado, y a mí me sonrojaba porque estaba viendo unas imágenes del nombramiento de la honorable, es que el año pasado Vox no estuvo en el nombramiento de la honorable. Pero No fíjate que hay además, yo más que una equivocación que parece como que se haya pintado como que ha sido una equivocación de la concejala que no tiene ni idea, yo creo que además fue con intención de mentir, y lo digo abiertamente, porque cuando se estaba diciendo, cuando ella justificó, que fue donde tuvo la confusión con los dos San Vicentes, era para justificar que había consensuado los festivos de esta ciudad, por aquello de la propuesta que nosotros llevamos, presentamos justo una moción en el Pleno diciendo que preferíamos que ese festivo de San Vicente Mártir se pasara domingo, que ya se había consensuado con el arzobispado, para poder trasladarlo a fallas, que además en este año, como cae el calendario, que caía 18 lunes, 19 martes festivo, venía súper bien, no solo para los falleros, sino para todos aquellos que tampoco son falleros, porque pues facilita mucho más la convivencia en la ciudad. Y fue justo en ese momento cuando ella dijo que había consensuado. Entonces yo ahí lo veo de verdad con una intención más de engañar, porque primero de poco trabajo, como estaba diciendo, porque se nota que al final no has consensuado, has decidido tú en tu despacho con un papel, estos son los festivos que yo quiero. Y no ha escuchado a la gente. Y además con la intención de mentir diciendo que es que había consensuado. Pero es que yo creo que al final Vox y mentiras como, no sé, como en el diccionario tienen que ir juntos. Porque es que se dedican a eso. Yo lo he vivido 4 años cuando estaba en el gobierno, los escuchaba y no daba crédito. Y es lo que te digo, si no les han interesado las fiestas hasta ahora, si es que no les han interesado, si es que no tienen un programa de fiestas, si es que no entiendo cómo María José Catalá le ha regalado las fiestas de esta ciudad a Vox con la importancia que se supone que deberían de tener para el gobierno, más en una ciudad como Valencia, es lo que tú dices, que más allá puede ser de la anécdota de confundirlo, de dos San Vicente, que es una anécdota, pero oye, escucha una cosa, no, apréndetelo. Apréndete las cositas, apréndete el nombre de las cosas, que es importantísimo, apréndete que son dos fiestas totalmente diferentes, pero claro, si encima dices que es que tú has consensuado con no has consensuado nada porque te has reunido con alguna directiva, habrá sido con la de San Vicente Ferrer, porque la de San Vicente Mártir no tienes la entidad, por ejemplo, tú eres como concejala, eres presidenta de San Vicente, pero no del otro. Entonces, claro, ahí se mezcla un poco todo, ¿no? La mentira, el desconocimiento, y eso es lo preocupante. Lo que te decía, yo no te digo que vengas enseñada de casa, ¿vale? Yo mismo me pongo como ejemplo, cuando llegué, mi comercio, en mercados, me tocó, y bueno, te pones las pilas hay que aprender, y aprender, ¿no? Pero
no salir diciendo, no, es que el mercado de no sé dónde, no, ya si eso ni siquiera existe. Yo, bueno, podríamos hablar ahora, por ejemplo, también de la cabalgata de Reyes, ahora hablando Mm, de la gestión de Vox en las fiestas, pero es verdad que me gustaría, porque hay muchos temas a tratar, es verdad que han pasado ya 8 meses aproximadamente desde que hemos vuelto con un nuevo gobierno, han pasado muchas cosas, pues bueno, muchas gestiones dentro de la fiesta y hay muchos temas de los que hablar. A mí hay una cosa que me gustaría, porque además es de lo más reciente, tema exaltaciones. mm, Me gustaría preguntarte, respecto a tu opinión, ya sabes que, bueno, nosotros desde la oposición ya lo hemos, dijimos que nos parecía, sobre todo yo creo que hay un error garrafal que es el de, que además ya se ha cometido, y lo hilo con la cabalgata de Reyes, el de no contar por lo menos con un espectáculo en valenciano, un espectáculo acorde, con una compañía valenciana, y siempre recurrir a Madrid. Bueno, a ver, yo entiendo que el tema de las exaltaciones es muy complicado, ¿vale? Y te puedes equivocar. Yo mismo reconozco que cuando he estado programando cosas, he estado programando actividades, también me he equivocado, ¿vale? Al final, Santi Ballester supongo que habrá pensado que eso era lo mejor para la ciudad y se puede equivocar. El problema también es lo que tiene alrededor. Es decir, toda esta gente a la que le sangraba la fiesta y leería tanto todo lo que nosotros hacíamos, ¿no? Yo creo que este fin de semana le han sacado los ojos. Ha estado muy preocupado de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, creo que hay que reflexionar y no pasa nada, ¿eh? Yo te digo que yo creo que hace 2 años no acabamos muy contentos con el espectáculo que hayamos contratado, pensando que iba a ser lo mejor y luego, pues, a lo mejor nos equivocamos, pero aprendimos, ¿vale? Es igual que cuando, mira, el tema de las canastillas, que es una anécdota, es una tontería, pero es que fue la señora Catalá las quitó de Torrent. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Torrent y Valencia? ¿Por qué en Torrent consideró que era positivo quitar las canastillas y en Valencia no? ¿Cuántas canastillas ha habido más este año? Con respecto a las que había el año pasado. Luego, En el sobre todo, escenario, yo ¿no? creo que ahí hubo un problema, que además también lo vimos, la exaltación en sí, porque primero va el espectáculo, hay un intermedio, y luego ya va la exaltación de nuestras falleras mayores. Yo creo que uno de los problemas que además están teniendo en repetidas ocasiones en otros actos que han convocado es el horario. Es que empezó Mm, muy tarde. Es que si nos hicieron las 2 de la mañana, era viernes, es cierto, pero es cierto que ha habido otros actos que se han realizado, como por ejemplo la gala de la pirotecnia, que fue entre semana y además, bueno, yo recuerdo ver a las niñas a la 1 de la mañana. claro. Es que al final ahí. Por eso te digo que si estas cosas, yo insisto, estas cosas te pueden pasar. Lo que hay que ser es humilde para reconocer que te han pasado, trabajar para que no te vuelvan a pasar. Y luego ya te digo, es que lo que tiene alrededor Santi Ballester debería hacérselo mirar un poco. Yo es mi consejo que le daría de hacerse mirar, pues, por quién le ha llevado a hacer una gala de la pirotecnia hasta las 2 de la mañana. Si era necesario la cena que ya se había quitado, ahora se vuelve a poner. Pero bueno, al final son formas de hacer las cosas, ¿no? Pero ni lo de antes era tan malo, ¿vale? Ni lo de ahora es tan bueno. Yo creo que hay un cambio, bueno, cuando uno está en la oposición, Santi lo estuvo justo cuando tú Mm, también estabas de presidente de Junta Central Fallera, que cuando llegas a la gestión. Pero sí que es cierto que hay una cosa que yo noto como que no se ha aprendido, ¿no? En mm, estos años de oposición, en este caso de Santiago Ballester, y es en las fechas. Yo creo que yo ahora, por ejemplo, veo desde la oposición cuándo deberían estar las cosas contratadas, y es que aparte de que todos estos problemas de los actos entre semana, por ejemplo, las galas de la cultura también entre semana, que además ha habido una queja general por parte de los falleros también, ahora hablaremos del Teatre Faller, vienen un poco porque va todo a correprisa, o sea, porque llega todo al final, porque se hace tarde, porque se contrata tarde, porque se mira tarde. Entonces, claro, esto es un problema. Tú que has estado ahí en la gestión. A ver, es que, como te he dicho, si han dividido el servicio, si no han aumentado los funcionarios, si están trabajando con la misma gente, que es normal que te pase esto, porque al final son dos personas dando órdenes a la misma gente para que se gestione cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo entiendo que si eso es así, pues tienen un problema de gestión bastante importante. Por eso te decía antes que era mucho mejor que todo lo llevara él mismo, porque al final las fiestas no paran, empiezan el 9 de enero al 31 de diciembre y tú no vas a parar. Va a llegar de San Vicente Martí, va a llegar de no sé qué, o antes Sant Antoni, te van llegando las cosas y no para. Es una rueda que no para. En agosto en esta ciudad parece que hay un poco de relax en el tema de fiestas y tú puedes tomarte algo de descanso. Pero llega septiembre y tú sabes que viene la fonteta, que viene no sé cuánto, que viene la llamada y vuelves otra vez a la rueda. Si eso tienes que compaginarlo entre dos personas que tienen dos visiones diferentes, dos prioridades diferentes, pues ¿qué pasa? Que quien tenga que gestionar las cosas es complicado. Luego, aparte,
Pasa que en Junta Central Fallera, pues, y yo te digo que yo lo he intentado, y estuve 3 años intentando contratar a un economista, quiere decir que no es fácil, pero falta profesionalizar Junta Central Fallera y tener más gente allí. ¿Vale? Yo en eso, vamos, sí. Hablando del tema de profesionalizar, una de las cosas que yo creo que en eso estábamos en campaña todos de acuerdo con el tema de profesionalizar, creo que es una cosa que falta en Junta Central Fallera, porque en otros organismos autónomos sí lo hay. El primer paso que dice Santi que da en cuestión de profesionalizar es con la figura de el secretario general, que había una coordinadora general que sí que cobraba, el secretario general dejó de cobrar, además es que fue una separación que hiciste tú. ¿Qué piensas de que esa figura ahora... Mira, lo primero es que si en campaña tú dices que lo que vas a hacer es juntar las dos figuras otra vez, lo que no se entiende es que las dejes separadas, ¿vale? Porque al final, de alguna manera, estás engañando a la gente con tus propuestas, ¿vale? Y lo segundo, yo creo que hay que profesionalizar la Junta Central Fallera, pero después de una reflexión. Quiero decir, tú tienes que mirar la estructura, reflexionar, ver qué cosas hay que profesionalizar y luego hacerlo. No no ponerle el sueldo a una persona porque tienes un compromiso del tipo que sea, sino porque ha habido una reflexión previa. Pues yo creo que aquí no se ha hecho esa reflexión, sino que de repente era, yo a este señor le he prometido un cargo y un sueldo y ahora lo tengo que cumplir. Es que además yo creo que ahí, que todos estábamos de acuerdo con la profesionalización, es verdad que hay puntos diferenciados, ¿no? Y además yo, por ejemplo, esto en el Consejo Rector de Junta Central Fallera que tuvimos para aprobar los presupuestos, yo se lo dije. Creo que todos estamos en la línea de querer profesionalizar Junta Central Fallera, pero ¿qué es lo prioritario, no? Yo creo que, por ejemplo, la comunicación, un equipo fundamental de comunicación, ya no te digo, no te hablo de una persona, te hablo de un grupo importante de comunicación, un grupo de patrocinios. Es que había tantas cosas por delante. Te digo más, es que tienes auxiliares administrativos, que necesita gente ahora mismo de base. Si es que ahora mismo, yo no sé cuánta gente queda ahora en Junta, porque había gente que se iba a jubilar, pero quedaban 3 o 4 personas para todo lo que significa la fiesta, ¿no? Entonces, las cosas de base. Ya no, incluso, sí, yo estoy de acuerdo con el que tema comunicación, incluso el tema protocolo, patrocinio, hay un montón de cosas que profesionalizar para que la fiesta vaya mejor. Pero es que la base no está cubierta. Yo digo que lo sé porque lo he vivido y cuesta la vida contratar gente. Entonces, tenemos que empezar por ahí, en mi opinión. Tema del Teatre Fallera. Nosotros ya sabes que presentamos una moción, además hace muy poco, en la comisión pasada, respecto a mejorar o dignificar un poco el Teatre Fallera. Y hay una cosa que me indigna muchísimo, Carlos. Yo supongo que tú lo habrás vivido en los años que estuviste también gobernando. Y es que muchas veces, hasta cuando la oposición presentamos propuestas, yo creo que propositivas para sumar, porque más allá de las diferencias y de las líneas marcadas que tenemos como partidos, creo que hay una cosa fundamental que es la de, y que tenemos ese objetivo común, que es la de mejorar las fiestas, ¿no? Te hablo en este caso del área que llevo, ¿no? Y me indigna mucho que haya veces que te presentes con mociones propositivas bueno, pues que por venir de, igual quizá de otros partidos, pues no se aprueban, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, el Teatre Fallera. Y una cosa que además viene de años, no solamente lo propusimos nosotros en campaña, lo ha propuesto el PP, también vosotros, cuando desde Compromís era una promesa de crear un teatro, un espacio de cultura para los falleros y falleras, para celebrar, entre otras cosas, pues el concurso de playback, el concurso de teatro, la gala fallera, la gala de la pirotecnia, cualquier gala que venga de Junta Central Fallera. A ver, yo creo que yo también lo aprendí con el tiempo, que al final es complicado que la oposición presente algo y se apruebe por parte del gobierno. Es muy complicado. A veces también depende de lo que se presente. Porque a veces se han presentado cosas, cuando está el gobierno, se han presentado cosas que tú ya estabas haciendo, que era un poco... Y luego para salir en prensa decir que gracias a ellos se había hecho esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que ese juego político es complicado. Pero sí que estoy de acuerdo en que todos hemos prometido en algún momento un teatro para los falleros. Y creo que es necesario. Y ojo, yo he estado 3 años al frente de cultura festiva. También es cierto que me comió una pandemia, con lo cual tampoco era el momento a lo mejor para hacer ciertas cosas. Estábamos más intentando sacar la cabeza y no ahogarnos que otras cosas. Pero sí que es cierto que todos hemos pasado por allí y todos hemos dicho que queríamos un teatro fallero. Yo recuerdo, si no recuerdo más, fue Félix Crespo el que anunció que ya teníamos como un solar. Nosotros presentamos un proyecto para la ciudad del artista fallero para hacer allí un edificio. Pero es que creo que es necesario, de verdad que lo creo como, sí, como fallero, como actor que ha participado para todo el rentable, porque al final obviamente es un desembolso muy grande, es una inversión grande que tiene que hacer el ayuntamiento, pero la que se está haciendo todos los años, contratando teatros para cada gala. Lo que las fallas nos gastamos en teatros, en alquilar. Claro. Lo que te gastas el alquilar para hacer el concurso de teatro, para hacer la gala. Cualquier gala. La cultura que depende, tú has dicho, es entre semana.
nosotros el año pasado conseguimos que fueran fin de semana, pero es que además depende de Diputación Claro, sí, o sí. de Generalitat o quien sea, ¿no? Que te dejen el teatro. O sea, hay muchos componentes que si tú tuvieras de un teatro propio, pues tú programarías, y aparte, pues todo el concurso de presentaciones, de playback, de todo lo que alquilas, y las fallas, las propias fallas, que te estamos hablando de 300 y pico fallas, que pueden hacer uso de tu sala, de tu teatro. Tengo aquí tantas cosas escritas de las que podíamos hablar, Claro, me están es, diciendo por ahí, ya se acaba el tiempo, pero podemos hacer un second round. ¿Eh? Podríamos hacer bien, una vuelta y podemos tratar más temas. Yo sí que me gustaría acabar preguntándote una cosa, por el perfil, ¿no? Por haber sido presidente de Junta Central Fallera. La primera es, ¿qué crees que hay que mejorar a corto plazo de las fiestas? Lo más importante que haya que mejorar a corto plazo de las fiestas. Y bueno, la segunda la te la lanzo. bueno, mejorar de las Puede fiestas. ser de convivencia, no te hablo ni siquiera de algún acto o de algo, sino de la convivencia, de cualquier cosa que creas en el aspecto festivo. A ver, es que yo creo, yo digo que las fiestas, sí, yo creo que lo he hablado una vez con Santi Ballester, y si tú de aquí a 3 años tienes la oportunidad de ser presidenta de Junta y llevar la Concejalía de Cultura Festiva, es que es muy complicado. Yo digo que es muy complicado y lo que más hay que mejorar es la relación entre administración y comisiones. Hay que mejorarlo. Y mira que yo soy fallero, tú eres fallera, conocemos las fallas como son y aún así, llegado el momento, pues se crea mucho choque entre lo que una comisión quiere y lo que el ayuntamiento puede dar, ¿no? Entonces yo creo que esas relaciones hay que mejorarlas, pero claro, si ponemos a una persona de Vox también a las fiestas, pues es complicado que todo eso se produzca, ¿no? Entonces yo ahora mismo, no ahora porque esto no va a ocurrir con este gobierno, pero habría que reunificar todo eso, ¿no? Y mejorar, evidentemente, las relaciones entre administración y comisiones. ¿Y qué cambiarías de la política? De la política, bueno, yo en general cambiaría el ego. Yo creo que además uno cuando sale fuera y se da cuenta de la realidad, se le bajan bastante los humos, ¿no? Y creo que el ego a todos los aspectos, te lo digo, mira, estamos hablando de un momento de la exaltación, ¿no? Por lo mismo, pues estos que han tenido mucho ego ahora se han dado con la realidad en la cara, ¿no? Y creo que hay que bajar un poquito, ¿no? Esa soberbia, ese pensar que somos lo único, el ombligo del mundo y que todo lo que pasa, pasa aquí. Y en política es lo mismo. Fuera del ayuntamiento hay vida. Y yo es lo que sí que os recomiendo, ya te digo, y a lo mejor no estoy yo para recomendar nada a nadie que está de 8 años, a lo mejor alguien me dice, oiga usted ya, pues oiga, yo me he dado cuenta 8 meses después, perdone, ¿vale? Tenemos derecho a cambiar de opinión, que es lo también importante. Hay que salir del ayuntamiento. ¿Qué es lo que le pasó al PP en 2015? Que ya no salían del ayuntamiento. El PP en 2015 estaban en su, ¿sabes? En su edificio y entonces todo lo que pasaba alrededor no ocurría. Todo pasaba ahí dentro, ¿no? Nosotros creo que llegado un momento también cometimos ese error. Hay gente que no ha hecho autocrítica, que no ha hecho absolutamente nada de autocrítica de lo que ha pasado estos años, pero fuera del edificio municipal hay vida. Y hay gente con sus problemas, con sus cosas, que quiere hablar, que hay que escuchar, que hay que darle soluciones. Lo digo, yo soy el primero que me hago mi autocrítica, pero yo ahora, meses después, viendo desde fuera, creo que es una cosa a mejorar mucho. Yo lo que te he dicho, me quedo con muchos temas pendientes, sobre todo también de mucha reflexión, más allá de cosas de actualidad, como hemos estado tratando ahora, me quedo con temas pendientes que me gustaría saber tu opinión, pero lo dejamos para otra vez. Yo te voy Cuando a, voy a, quieras. voy a hacerte venir otra vez aquí y así lo hablamos tranquilamente, enganchamos un tema y hablamos y reflexionamos sobre eso. Muy bien. Gracias, Carlos. Nada. Bueno, y a vosotros y a vosotras también, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo espacio, también en Festes a Debat.